Tubas y Tubos, episodio 418. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 418 del jueves 9 de abril de 2026, en el que voy a responder a una pregunta muy interesante sobre una herramienta que en los últimos tiempos ha despertado bastante curiosidad entre músicos de viento metal. Y se trata del Upsound. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que está abierto el plazo de inscripción para el programa grupal Tu Huella Musical, una formación para músicos que desean trabajar su marca personal y convertirse en referentes de su sector o especialidad. Os dejo toda la información en www.universidadelamusica.com, o también, si queréis, tenéis toda la información en el podcast anterior, en el 217. Bueno, abordamos la pregunta que dice así. Hola David, he oído hablar del Upsound y me gustaría saber si realmente ayuda a mejorar la vibración, la gestión del aire y la facilidad al tocar cuando luego vuelves al instrumento. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque me da pie a hablar de una herramienta que he podido probar bastante en los últimos meses, tanto a nivel personal como también en la parte docente, y sobre la que creo que puede aportar una visión útil, práctica y sobre todo real. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es el Upsound y qué hace realmente. Bueno, se trata de un accesorio que se coloca en la boquilla y su función principal es aumentar la resistencia al paso del aire. Dicho así, puede sonar un poco raro, incluso uno podría pensar, pero bueno, David, si ya bastante cuesta tocar un instrumento de viento metal, ¿para qué voy a querer meter más resistencia? Y claro, eso es una reacción bastante normal. Lo que busca este aparato es modificar la sensación que tenemos cuando trabajamos solo con la boquilla, pues como ya sabéis, tocar la boquilla sola tiene beneficios enormes, pero también presenta una diferencia clara, bastante sustancial respecto a tocar el instrumento, porque la sensación de la resistencia no es la misma. Y aquí es donde entra el Upsound, ya que al añadir esa resistencia extra, obliga al músico a reorganizar la forma en la que usa el aire y la vibración. Y ahora vamos a ver qué se siente al usarlo, y aquí os voy a contar mi experiencia personal. Lo primero que os puedo decir es que la sensación inicial, la primera vez, es un poco rara. Y digo rara de verdad, ¿vale? Porque cuando empiezas a usar el Upsound notas claramente que el aire no fluye como estás acostumbrado. Aparece una mayor resistencia y eso genera una sensación un poco extraña, incluso diría que un poco contraintuitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchos músicos de viento metal, sobre todo cuando tenemos problemas de sonido o de emisión, tendemos a pensar que la solución es meter más aire, meter más presión o incluso más velocidad. Pero al usar el Upsound eso no funciona igual. De hecho, en mi caso lo que noté es que me obligaba justamente a lo contrario, a reducir el flujo del aire, tanto en volumen como en velocidad. Es decir, me pedía un aire más eficiente, mejor organizado, menos exagerado y menos violento. Y eso al principio choca un poco con lo que muchos creemos que hay que hacer para tocar mejor. Pero una vez que me adapté, empecé a notar algo muy interesante. Básicamente, empecé a darme cuenta que tenía una mayor eficiencia vibratoria al trabajar los ejercicios con la boquilla. La vibración aparecía mucho más centrada, más estable y con una sensación de control mayor. ¿Y qué pasó al volver a la tuba? Bueno, pues aquí yo creo que es la clave de todo, porque una cosa es notar sensaciones curiosas o diferentes con la boquilla y otra muy distinta es que eso luego tenga una transferencia real al instrumento. Pues bien, en mi caso esa transferencia sí se produjo. Al volver a la tuba, después de trabajar con el Upsound, noté un cambio bastante claro. Todo salía muchísimo más fácil. La tuba resonaba mejor, el sonido se colocaba antes, la sensación de emisión era mucho más cómoda, mucho más rápida. Además, pasajes que antes me resultaban mucho más difíciles de interpretar, tras trabajarlos con el Upsound se volvían bastante más sencillos de ejecutar con el instrumento. Y esto me parece muy interesante porque confirma algo que para mí es capital en la pedagogía de instrumentos de viento metal. Muchas veces el problema no es la falta de aire, sino que sobra energía mal gestionada. Es decir, no siempre necesitamos más cantidad de aire, ni más presión, ni más fuerza. A veces, o mejor dicho, casi siempre, lo que realmente necesitamos es usar el aire mejor, organizarlo mejor y permitir que la vibración de los labios funcione de forma más eficaz y eficiente.
Es decir, aquí volvemos a una frase que he repetido mucho en este podcast y que por supuesto no es mía. La frase es menos es más, menos fuerza es más sonido. Y aquí el Upsound, por lo menos en mi experiencia, sí que me ha ayudado bastante. Ahora bien, donde me ha parecido especialmente interesante usar el Upsound es en la parte docente. Yo lo he utilizado con alumnos en los que he observado un patrón bastante claro. Demasiado flujo de aire, demasiada presión, demasiada fuerza. Y esto, como ya sabéis, suele traer problemas bastante habituales. Sonido poco resonante, emisión forzada, falta de control, exceso de tensión, mala gestión del aire y una sensación de que el alumno empuja mucho, pero el instrumento responde poco. Y en estos casos el trabajo con el Upsound ha sido muy útil, porque al introducir esa resistencia extra, el alumno se ve obligado a reorganizar cómo utiliza el aire. Ya no puede soplar el aire de cualquier forma, ya no puede tirar de fuerza bruta, tiene que encontrar una forma más eficiente de hacer vibrar los labios. Y cuando esto sucede, el cambio se nota bastante. De hecho, en la mayoría de los casos, la mejora fue muy evidente. El sonido mejoró mucho, la gestión del aire se volvió más eficiente y además el propio alumno percibió esa mejora con bastante sorpresa. Y esto es importante porque cuando un alumno siente en su propio cuerpo que el instrumento responde mejor, el aprendizaje se vuelve mucho más profundo ya que lo vivencia. Y esto es importante porque los profesores desde fuera vemos lo que ocurre de una forma rápida y sencilla. Enseguida notamos que el problema está en que no se ha respirado correctamente o que no canta o que hay demasiada presión. Pero esto no es tan evidente para el alumno ya que su cerebro está inmerso y muy ocupado en la tarea. Por eso el Upsound da tan buen resultado, ya que simplifica todo el proceso y sobre todo obliga al alumno a soplar de una forma determinada que se puede resumir en un flujo de aire mucho más relajado y lento. Entonces, aquí podríamos preguntarnos si realmente merece la pena. Mi respuesta es la siguiente. Sí, yo creo que puede merecer bastante la pena usar el Upsound, pero entendiendo bien qué es y para qué sirve. No lo veo como un aparato milagroso ni como una solución mágica. No creo que por comprarlo alguien vaya a tocar mejor de forma automática, pero sí lo veo como una herramienta muy interesante para trabajar ciertos problemas concretos, especialmente cuando hay exceso de presión, exceso de aire, mala organización del soplo o una vibración poco eficiente. Y en estos casos puede ser una ayuda muy buena tanto para el estudio personal como para la docencia. Y además encaja muy bien con una idea que yo repito mucho en el podcast y en mis clases. En los instrumentos de viento metal, menos es más. Menos tensión, menos presión, menos fuerza innecesaria y a cambio más resonancia, más facilidad y mejor sonido. Y además veo que el Upsound se puede integrar muy bien en la rutina de estudio, tanto en la parte de vibración de embocadura, freebassing, aro o boquilla, intercalando su uso con estas opciones y, por supuesto, trabajando técnica y música con el instrumento. Es ahí, sin duda, donde ya veremos claramente sus beneficios. Por lo tanto, y a modo de resumen, os diría que el Upsound es una herramienta que aumenta la resistencia al paso del aire cuando trabajamos con la boquilla y que precisamente por eso puede ayudar a reorganizar la vibración y la gestión del aire. En mi experiencia personal, tras un periodo de adaptación, me ha aportado una vibración más eficiente, una mejor sensación al volver a la tuba y una mayor facilidad para tocar pasajes que antes me resultaban complicados. Y a nivel pedagógico me ha dado muy buenos resultados con alumnos que tendían a usar demasiada fuerza y demasiada presión, mejorando claramente su sonido y su control del aire. Así que sí, creo que es una herramienta interesante siempre que se use con criterio y entendiendo que forma parte de un trabajo más amplio sobre el sonido, la respiración, la vibración y la eficiencia al tocar. Y para terminar os quiero hacer una pregunta. ¿Cómo veis que haga un contenido en formato vídeo más profundo sobre el Upsound? Dejadme vuestra opinión en comentarios y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen muchas gracias a todos por vuestro apoyo ya que sin él esto no sería posible. Como siempre nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!